Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté siempre. Amén. Podemos tomar asiento. Aconteció en aquellos días, dice el Evangelio, que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y que cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre él. Y también vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en el bautismo de Cristo vemos nuestro propio bautismo reflejado, que también somos bautizados no solo en simple agua, sino en agua y en Espíritu Santo. Porque al igual que en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo ha descendido con el agua y con la palabra en nuestro propio bautismo. Así que no es el pastor el que te bautiza. Él es el instrumento humano. Es Dios el que bautiza. Es este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo el que te bautiza. Lo dice las palabras de institución del bautismo. Fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero a veces no prestamos atención a esa palabra, en el nombre de. Ni es de la iglesia, es de Dios, como regalo, sacramento de Dios para la iglesia. Y encima para todas las naciones, porque dice que Jesús vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para que más personas también escuchen esa voz tan hermosa con la cual Dios nos abraza en su gracia y nos dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, a pesar de tu pecado. ¿Por qué? Por causa de Cristo y gracias a Cristo. Qué lindo en el día de tu cumpleaños recordar este segundo cumpleaños, digamos el verdadero nacimiento, no el nacimiento carnal de nuestra madre, sino el nacimiento celestial que sucedió en nuestra madre iglesia. Realmente, fuimos bautizados en Cristo, en Él hemos muerto y resucitado por el bautismo. Así que por eso el Evangelio del primer domingo de Cuaresma arranca con el bautismo de Jesús, para marcarnos nuestra identidad cristiana, que vamos a transitar la Cuaresma como discípulos de Jesús. No como cualquiera, como discípulos, como los amigos de Jesús, como los hijos del Padre, que seguimos a este Hijo único del Padre, que a semejanza de lo que hizo Abraham con Isaac, fue puesto sobre el altar de la cruz en sacrificio por nuestros pecados. Ustedes recordarán esa palabrita que escuchábamos en Génesis 22, que Abraham fue probado por Dios y Dios le pidió que haga un sacrificio específico, un tipo de ofrenda llamado holocausto. ¿Qué es el holocausto? Es una ofrenda que se quema en fuego. Se presenta la ofrenda, en este caso iba a ser el cordero, se ponía sobre un altar de piedra, ¿sí? Sobre la leña, y se prendía fuego. Y esa ofrenda de ese sacrificio de animal quemado, ese aroma subía hacia el Señor, simbolizando adoración al Señor, al Dios verdadero, aroma grato al Señor. Pero como era un cordero el sacrificio, y era degollado y su sangre derramada sobre el altar, simbolizaba también de que la persona, el ofrendante, que había puesto una mano sobre la cabeza del cordero y la otra había degollado el cordero, que esa persona había confesado su pecado y que apelaba a la misericordia de Dios de que ese cordero era sustituto por sus pecados, que moría en lugar de esa persona. Era un verdadero acto de adoración, porque comenzaba con arrepentimiento, con confesión de pecados e invocando la misericordia de Dios, señalando a otro que iba a sufrir en nuestro lugar. Y cuando Abraham es probado por Dios de esta manera, Dios conocía que Dios era vida, que era capaz de resucitar a su hijo. Así que con temor
pero con fe obedeció prontamente al Señor. Recuerdan, dice que de muy de mañana se levantó, preparó todo obedientemente y fue al lugar que el Señor le había marcado. Ahí tienes que adorar, ahí en el monte Moriah. ¿Saben dónde es el monte Moriah? Jerusalén. ¿Dónde Cristo murió por nuestros pecados? En el Calvario, en Jerusalén. El altar fue la cruz. La sangre fue del Cordero de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Lo hemos confesado de una manera tan hermosa en el credo niceno, que Jesús es Dios de Dios, luz de luz. Es la sangre de Dios, amigos. Es la sangre del Dios encarnado que ama al pecador a pesar de su delito, a pesar de su maldad, a pesar de su pecado. Un amor inexplicable, inexplicable. Él amó al mundo, te amó a ti. Ama a tus hijos, por eso los bautizaste también, para que sean bendecidos con esta gracia bautismal. Y la iglesia, a pesar de ser santa, sigue siendo pecadora. Por eso todos los días confesamos nuestros pecados. Por eso venimos al altar aquí para recibir la Santa Cena, para perdón de pecados, vida y salvación. El Señor también nos llama hacia el altar, nos llama a recibir. Y que cuando ofrendamos al Señor, nuestras ofrendas materiales, sean verdadero y genuino acto de adoración, en gratitud a Él. Nosotros no estamos pagando con nuestras ofrendas por el sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz. Simplemente estamos agradeciendo, diciendo, Señor, tú sabes que la verdadera ofrenda es un corazón arrepentido. Yo estoy arrepentido, creo en ti. Y por eso, como creo, obro en consecuencia, a pesar de que no hago siempre todo el bien que quisiera. Perdona mi imperfección, Jesús. Y por eso en esta Cuaresma quiero alinearme junto con tus discípulos camino a Jerusalén, para que no me pase desprevenida la Cuaresma, como si fuera cualquier fecha. Es la época más importante del año, eclesiástico. ¿Cómo lo simbolizamos? Con este color morado, color de la capa que los soldados, color púrpura, que los soldados romanos colocaron sobre Cristo el Viernes Santo para burlarse de Él, diciendo, salve Rey de los judíos, y le pusieron la corona de espinas, le daban bofetadas, puñetazos, le escupían, le escarmentaban. Pero el Señor era el Rey, y lo es. Por eso el color morado, del sacrificio de amor que nos lleva a arrepentimiento. Este color litúrgico se usa tanto en Adviento como preparación para la Navidad, como en Cuaresma como preparación para la Semana Santa. Hermanos, nosotros tenemos un calendario civil. El calendario, el que tenemos ahora, vamos a ver en CPTLN y lo pueden llevar a casa. Pero hay un calendario cristiano que a veces descuidamos. Hay fechas santas, sagradas en nuestra vida. Comenzando por tu bautismo. ¿Y qué día fue mi bautismo? Levante la mano a los de aquí que saben la fecha de su bautismo. Busquen en casa. Esa fecha es importante por lo que sucedió. ¿Querés celebrar tu cumpleaños hoy? Podés soplar también velitas el día de tu bautismo. Yo lo recuerdo gratamente al bautismo de mi hijo más pequeño porque fue en pandemia. Y fui tan consolado por Dios porque aunque sea éramos 5 personas en el culto. Era solamente liturgia de bautismo, pero ¿cómo te das cuenta del valor de la fe en tu bautismo? Y cómo hay una unidad de la iglesia ahí. La unidad de la iglesia está en el bautismo, porque todos confesamos al mismo Dios uno y trino. Los padres, los padrinos. Por eso confesamos el credo en el bautismo también. Porque queremos que nuestros hijos sean bautizados en el nombre de este Dios bendito, santo, Dios de amor, Dios misericordioso, lleno de gracia, lleno de vida y de paz en un mundo de muerte, de perdición, de confusión, de vergüenza y de culpa. El bautismo nos traslada a otra dimensión, nos pone dentro del reino de los cielos, estando en la tierra. Y el Espíritu Santo sabe lo que vendrá después.
pero nos prepara para eso previamente con el bautismo. Volviendo al Evangelio, ¿qué pasó después que Jesús fue bautizado? Dice que el Espíritu Santo condujo, impulsó, empujó a Jesús 40 días al desierto para ser tentado por Satanás. Esa es tu vida, es un reflejo de tu vida. No sé si van a ser 40 años los de tu vida. Yo tengo 37. Serán 50, serán 80, serán 90, Dios dirá. Pero lo que nos está mostrando que la vida en la tierra es dura. Es como un desierto. La vida en la tierra era un paraíso. ¿Se acuerdan? Como Dios creó todo bueno, Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero hasta que apareció esa serpiente que tentó, que ocasionó la caída. Mordimos la manzana y pataplum, perdimos el paraíso. Ahora no estamos en un vergel, estamos en un desierto. Nuestros bolsillos están secos, el clima ha cambiado, todo se está viniendo abajo. La humanidad más ignorante que nunca de Dios. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? ¿Todavía confesamos el sola fe, sola gracia, sola escritura? Hay iglesias evangélicas que lo han abandonado a ese principio de la reforma luterana. Solo la palabra de Dios, por encima de todo. Solo la gracia, no las obras, lo que nos salvan. Y solo la fe en Cristo crucificado y resucitado es la fe verdadera, la fe trinitaria. Eso no se puede negociar, por más teología liberal y ecumenismo que haya. Hay cosas que marcan una línea divisoria. Hay un límite que no podemos pasar. Escrito está, dijo Jesús frente a las tentaciones de Satanás, ¿se acuerdan? Por ejemplo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. O cuando, por ejemplo, le tienta al diablo, bueno, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo le responde? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así está escrito. Y así vencemos las tentaciones de hoy día. Las diferentes ideologías que hay por ahí, siempre preguntémonos primero, esta es la tentación. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo la palabra de Dios nos marca la cancha para que sigamos jugando el fútbol de acuerdo a cómo Dios establece las reglas? Y no como nuestra lógica o nuestra cultura nos dictan. Para que tengamos una iglesia centrada en Cristo y una vida centrada en Cristo y no en nuestros propios placeres, gustos o intereses personales, ni los míos ni los tuyos, porque la iglesia no es del hombre, es de Dios. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es la esposa del Señor, debe ser tratada como Dios quiere y debe ser honrada como el Señor espera. Nosotros alimentándonos con la palabra. Si sos maestro, pastor, nutriendo con la palabra de vida pura y cristalina, con el puro evangelio y no con adulteraciones humanas. Por eso somos nosotros los pastores doblemente responsables y doblemente culpables cuando enseñamos herejías y falsas doctrinas. Y por eso es tan importante el rol de los laicos como verdaderos oyentes, juzgando la doctrina que se enseña en los púlpitos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Conociendo el catecismo, hermano. Conociendo la palabra de Dios y las historias bíblicas. Abriendo en tu casa la palabra y meditando en ella. A tiempo y fuera de tiempo. Y no durmiéndote en los laureles. Porque Satanás está ahí a la vuelta de la esquina para tentarte y engañarte con sectas, con engaños, de tal manera que te desvíes del foco. Y lo primero que va a hacer es presentarte una secta que te haga renunciar a que Cristo es el Hijo de Dios y verdadero hombre. Los testigos de Jehová, por ejemplo. Que renuncies a tu bautismo original y que te rebautices en otra iglesia. ¿Qué es eso? ¿Dónde Dios mandó rebautizar? Nunca. El bautismo es una vez y para siempre. Yo puedo caer del bautismo, pero en arrepentimiento volver. Así como cuando alguien se cae del barco, le tiran el salvavidas, lo abraza y vuelve. ¿Comprenden? Son cosas sagradas las que manejamos. Debemos manejarlas como Dios quiere. Y Jesús fue tentado y probado igual que nosotros.
Por eso este texto es evangélico y de consuelo. Porque Él sufrió las mismas tentaciones y pruebas que vos sufrís hoy. Y me dirás, sí, pero Él no vivió en Argentina una hiperinflación. Pero Él pasó hambre. 40 días estuvo sin comer. Si eso no es hambre, ¿qué? Y aún así dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Si estamos pasando esta prueba como país, Dios sabe por qué, yo no lo sé, pero es tiempo de refugiarnos en Dios. Tal vez Dios nos está mostrando eso, que es tiempo de que en esta humillación, verdaderamente, Él está probando nuestra fe como probó a Abraham, pero para fortalecerla, no para destruirla, para que la iglesia salga renovada de esto. Y ya tenemos la mala experiencia de la pandemia, que pensaban, bueno, ahora cuando pase la pandemia se va a llenar la iglesia. ¡Mentira! Somos cada vez menos. Y de la lista de miembros estoy seguro que el 20% participamos, no el 100%. ¿Qué va a pasar en 20 años con la iglesia? ¿Se va a morir? ¿La vas a dejar morir? Somos el cuerpo de Cristo. Un miembro depende del otro. Yo dependo de ustedes y ustedes de mí, porque somos una familia. Y una familia unida jamás será vencida. Lo saben ustedes. Es igual en la iglesia. Por esa razón, este tiempo de Cuaresma, tiempo, tocarnos de corazón. ¿Soy cristiano? ¿Qué creo? ¿Cómo estoy viviendo? Y yo soy responsable ante mi Dios por mis hijos en primer lugar. Debo velar por la fe de ellos. Está bien, cuando se confirman ya saben qué hacer, ¿sí? Ya les enseñamos. Pero aún así estoy seguro que tu madre y tu padre siempre van a orar por ti, porque te aman. Así que, hermanos, ¿cómo termina esta historia del Evangelio para redondear? Una vez que supera la prueba y la tentación por nosotros Jesús, dice que volvió a Galilea y a orillas del mar de Galilea vio a sus primeros discípulos. Él sabía quiénes eran ellos, aunque ellos no sabían que era Jesús. ¿Y qué les dijo? Síganme y los haré pescadores de hombres. Es este Señor Jesús que nos ha pescado en el buen sentido, nos ha quitado de las aguas turbulentas de la muerte y del pecado y del reino del diablo y nos ha pescado para que vivamos y seamos pescadores de hombres. Que Dios los bendiga ricamente en esta Cuaresma para que volvamos a aquel que nos amó, que siempre meditemos en su palabra, sabiendo que el único sacrificio suficiente para nuestra salvación ya fue efectuado. Cristo, el Cordero de Dios, ya murió por ti, ya resucitó. Él te ama y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.